Han pasado 4 décadas y, sin embargo, el recuerdo sigue vivo para los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote. La gente no cree, pero si las piedras hablaran, y yo que soy testiga de lo que he visto, esto es una realidad que pasó aquí, no fue una mentira ni un invento. Centenares de salvadoreños conmemoraron el 40 aniversario de la masacre cometida por el ejército contra unas 1000 personas, la mitad de ellas niños, en el marco de la guerra civil. A su tristeza se une la frustración de no haber visto pagar a los responsables. 40 años sin haber justicia, sin haber reparaciones, sin hacerse casi nada, sin ser casi escuchados nosotros las víctimas. Es doloroso para nosotros. El proceso penal contra altos mandos militares se encuentra paralizado por diferentes obstáculos y por el cese del juez que presidía la causa. Durante el homenaje a las víctimas se reiteraron los llamados a que se haga justicia y se conozca la verdad de los hechos. Seguiremos luchando por la justicia. Ese caso fuerte debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ustedes consiguieron una sentencia internacional de la Corte Interamericana y esa es una gran herramienta. Hay que seguir exigiendo del gobierno que cumpla en esa sentencia. Estados Unidos, que financió al ejército salvadoreño durante la guerra civil del país centroamericano, anunció este sábado la entrega a la justicia salvadoreña de documentos desclasificados sobre la masacre, abriendo un halo de esperanza para las víctimas del Mozote. Y ampliamos naturalmente esta noticia con Alba Amaya, periodista en San Salvador. Alba, saludos y cuéntanos por favor cómo transcurrió la jornada, cómo ha respondido el gobierno de Bukele a esta marcha. Bueno, Bukele llegó al Mozote y brindó un discurso ante la comunidad que estaba conmemorando la masacre, en el que prometió una serie de proyectos multimillonarios en materia de fortalecimiento de la infraestructura, en materia educativa, en materia recreativa, pero lo que no hizo, una vez más, fue prometer o abrir los archivos militares que tanto están pidiendo tanto la querella como las víctimas de la masacre. Lo que hizo en el podio a cambio fue criticar una vez más a los gobiernos anteriores porque, según lo que él dice, no hicieron nada por el Mozote, y también señaló a algunas organizaciones de derechos humanos de lucrarse de la masacre. A cambio, bueno, vimos el día siguiente, es decir, hoy, miles de personas que marcharon en la capital por el tema del Mozote y también por una serie de demandas particulares según su sector. Y también vimos críticas de organismos de derechos humanos que señalaron a Bukele de revictimizar a las víctimas del Mozote con su llegada, ya que llevó un fuerte dispositivo militar con soldados que llevaban armas de guerra y que recordaron lo que pasó exactamente hace 40 años. Alba, ¿qué pasa con la Administración de Justicia? Hay una queja concreta de los querellantes en contra del presidente Bukele, decíamos, por obstaculizar esas investigaciones. Existe además un pronunciamiento claro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, documentos que Estados Unidos dice va a liberar, pero ¿qué caminos quedan dentro del propio El Salvador para llegar a la verdad? Efectivamente, lo que pasó este año no había pasado nunca, que es el anuncio de la máxima autoridad de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador de brindar estos documentos a la causa del Mozote que se está viendo en los juzgados. Paralelamente también vimos que este domingo el juez que llevaba la causa era uno de los que manifestaba, de los que marchaba en la capital en contra de lo que él llamó el ataque al órgano judicial. El problema con el caso del Mozote no solo es porque es el reflejo de la peor masacre en América Latina cometida por un ejército contra población mayoritariamente infantil, sino que también es el primer caso que se abrió luego de la derogatoria de la ley de amnistía. Por lo tanto, este es una especie de punta de lanza de los otros casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en este país centroamericano, y lamentablemente el caso del Mozote parecería tener mucho más obstáculos para llegar a lograr vencer la impunidad de varias aristas. Ahora, con el anuncio de Estados Unidos, se espera de que se pueda tener un poco más de información que le pueda dar respuestas a las víctimas que tanto han esperado justicia. Muchas gracias, Alba Amaya, por estas informaciones en San Salvador.